nos trae un tema sobre la familia y hermanos, vamos a empezar porque parece que el tiempo es limitado. Vamos a comenzar con una oración, por favor. Vamos a orar, hermanos. Señor Todopoderoso, queremos agradecerte este día que está ya finalizando, Señor, en el cual estuviste en todo momento con nosotros, nos guardaste no sé de cuántos peligros y nos has proveído de todo lo necesario para nuestra existencia. Señor, queremos pedirte también que en este momento pongas el deseo en nuestros hermanos, pongas el deseo en sus corazones para que puedan conectarse para, Señor, aprender más sobre tu santa palabra, más sobre la comunión como familia desde un punto de vista bíblico. Queremos agradecerte por nuestro pastor que siempre está dispuesto para enseñarnos. Gracias por él, por su familia y gracias por todas estas enseñanzas que desde hace 2 o 3 años hemos estado teniendo con él y que las hemos estado atesorando. Al menos yo en lo particular he aprendido mucho. Queremos pedirte entonces, Señor, que nos acompañes, que seas tú el director de este programa y que nuestros hermanos se, se adhieran a este Zoom, Señor, para poder aprovechar lo que tú tienes preparado para hoy. Gracias de antemano por tu palabra, gracias por tus bendiciones, tus cuidados y gracias principalmente por ser la familia de Dios, según lo dicen Efesios, somos tu familia, Padre Santo. Entonces, Señor, nos abandonamos y te pedimos que abra nuestro entendimiento para poder apreciar y atesorar lo que nuestro hermano pastor tiene para nosotros. En el nombre amado, santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, la única puerta, el único medio por el cual podemos entrar a tu reino, te lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Padre. Hermanos, quiero hacerles una lectura, por favor. Y ustedes saben sobre los versículos que voy a tratar. Solamente, por favor, quisiera que escucharan. En el libro de Génesis, capítulo 2 y verso 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Saltémonos hasta el 18. Dice: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola
carne. Amén, mis hermanos. Hasta aquí vamos a dejar la lectura y sean todos bienvenidos. Y hermanos, entonces pongamos atención y aprovechemos lo que Dios quiere que aprendamos hoy a través de nuestro hermano pastor. Hermano pastor, el tiempo es suyo entonces. Gracias. Hermanos, qué bendición verlos y qué bueno que se hayan conectado ya algunos hermanos para poder estar en nuestra primera lección en relación a lo que es la familia. Y hay muchos temas controversiales en relación a la familia, hermanos, pero para entenderlo y verlo a la luz de las Escrituras, tenemos que retornar a los principios bíblicos para poder ver la diferencia que hay de acuerdo a las Escrituras, para entender las circunstancias que se dan en las diferentes familias. Pero como nuestro tema tiene que ver con la familia cristiana, nuestro tema para esta preciosa noche tiene que ver con la familia perfecta. Aunque usted no lo crea, o aunque nosotros seamos tentados en no creerlo, pero bíblicamente existió una familia perfecta. Hubo una familia que experimentó el sentir correcto de lo que es el gozo, de lo que es la paz, de lo que es tener una relación correcta con Dios, lo vivió en carne propia. Y cuando nosotros vemos la lectura que el hermano Salva dio de Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25, nos lleva para ver esta escena y si podemos entender el corazón de Dios, el plan que tenía para la familia, podemos darnos cuenta, hermanos, que el hombre y la mujer estaban dentro del corazón de Dios para poder administrar y gobernar toda la creación y que Dios en su gracia y misericordia, pues solo nos hace recordar de que hubo un tiempo, mis hermanos, de que todo era armonía, todo era comunión con Dios y que Dios había empezado a crear las cosas para que esta pareja, este hombre y esta mujer pudiera deleitarse de lo que Dios tenía planificado para la primera familia, para que ellos pudieran ser de bendición para todas las demás familias. Cuando nosotros vemos el orden, cómo Dios crió las cosas, podemos darnos cuenta lo que pasó en el primer día, segundo día, tercer día. Cuando vemos todo lo que Dios crió, después la Biblia hace referencia de la creación del ser humano, después de que Dios ya había creado todas estas cosas. Y esto nos ayuda a pensar, hermanos, que en el corazón de Dios estaba el hombre y la mujer como corona de la creación para que ellos pudieran administrar y sojuzgar todo lo que había que hacer, el trabajo que Dios tenía preparado para esta pareja. Pero lo interesante, mis hermanos, es que viendo este contexto podemos entender que la familia perfecta sí existió. Si existió, mis hermanos, la interrogante acá es ¿cuánto tiempo pasó, pastor? ¿Cuánto tiempo podemos nosotros entender que sí sucedió esta etapa? Hubo una familia perfecta sobre la tierra. Y mis hermanos, entonces, a la luz de las Escrituras, nosotros podemos darnos cuenta que la palabra del Señor nos enseña en Génesis capítulo 2, versículo 21, para que ustedes puedan estar en nuestro tema en relación a lo que estamos tratando. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25, nos dice de esta manera: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, cuando vemos esta secuencia, nos conecta con lo que nos describe la Biblia como esta etapa de inocencia, para que nosotros entendamos esa comunión correcta con Dios, esa relación correcta con Dios, y donde Dios era Señor, y nos ayuda a comprender, mis hermanos, que este era la realidad del señorío del Señor hacia con esta primera familia, para comprender que hubo una familia que tuvo la dicha de experimentar lo puro, lo agradable, lo que es el don perfecto de Dios, lo que es la gracia perfecta de Dios. Y el propósito en que Dios crió al hombre, mis hermanos, es para que el hombre pudiera vivir eternamente sobre la tierra. Ese era el propósito. Que pasaran 1000, que pasaran 2000, que pasaran 5000 años, 10,000 años, 50,000 años, 1,000,000 de años. El propósito de Dios es que tal y como Dios crió al hombre y a la mujer sobre la tierra, pudieran vivir eternamente en relación y en comunión con Dios. Eso es lo que la Biblia enfatiza, y podemos aprender sobre este tema, sobre la familia perfecta, que sí existió a la luz de la palabra del Señor. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta sobre cómo la palabra del Señor describe ciertas escenas de esta familia, también nos dice que no solo de su estado de inocencia, sino que nos describe la Biblia que ellos no sentían frío ni sentían calor. ¿Desde qué contexto está esto en que ellos como humanos no sentían frío ni calor? Desde el contexto en que Dios crió a ambos desnudos, no tenían vestimenta, pero no había una mente morbosa en ellos, en su personalidad. No había malas intenciones, malos sentimientos, malos pensamientos, no había. Y esto solo nos hace recordar, mis queridos hermanos, de que el frío y el calor, pues nos damos cuenta que ni la creación sufría de violencia. No había violencia en la creación. Solo imagínense ustedes ese clima. Se dice que Guatemala es el clima de la eterna primavera, porque aquí se mantiene a tantos grados. Pero hermanos, pensando en lo que fue el huerto de Edén, yo creo que Guatemala puede ser bonito su clima, pero no se compara con ese clima que vivió Adán y Eva en ese paraíso, en ese hermoso huerto. Claro que Guatemala es hermoso por su clima. Dios me ha dado el privilegio de estar en varios países, y si no es frío, es calor. Y si quiere alguien disfrutar de cierta experiencia con clima diferente, tiene que caminar horas o días para tener una experiencia diferente. Pero Guatemala lo tiene en horas. Por ejemplo, San Lucas Tolimán está a 10, 12 minutos para poder disfrutar de la costa, y su clima es templado. Si se quiere frío, está a 15, 10 minutos tocando el lado de arriba, yendo para Xela, para las Trampas. Y San Lucas está privilegiado en medio de los dos climas que cualquiera puede disfrutar, si le gusta el calor, si le gusta lo templado y si le gusta lo frío. Pero es nada más, hermanos, para recordar que Guatemala es una tierra bendecida en ese aspecto, pero ni aun que es hermoso la tierra de Guatemala, no se compara con lo que vivió Adán y con lo que vivió Eva. Y por cierto, la Biblia dice que ni lluvia había. Ellos no habían experimentado lo que son tormentas, lo que son huracanes, que va a haber no sé qué. Ellos no sabían nada de eso. Y entonces vemos que lo que Dios había creado tenía el orden correcto, tenían las leyes de manera ordenada correctamente para que el hombre disfrutara su relación con Dios y con todo lo que Dios había creado a favor del hombre, pero que pronto llegarían las consecuencias de otra etapa tan triste, pero que esta primera escena, mis hermanos, nos ayuda a comprender que hubo una familia perfecta. Pareciera ser que no existió, nunca existió, según todas las teorías humanas, sea de cual fuere, porque son teorías filosóficas humanas, pero solo la Biblia hace mención que sí existió una pareja, una familia perfecta.
Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que si ellos no se avergonzaban, no tenían una mente turbia, no malos pensamientos, no malos sentimientos, es para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que el orgullo y la soberbia no era parte de sus vidas todavía. Habían acciones puras delante de Dios. Oír la voz de Dios era su deleite como pareja sobre la tierra. Oír la voz de Dios era la forma como ellos se mantenían en comunión como pareja sobre la tierra. Platicar con Dios a través de la oración también era su deleite. Cuando nosotros vemos esta escena, esta imagen, hermanos, como lo presenta la Biblia, había una relación correcta. Y solo la pregunta que hay acá es cuántos favores Dios proveyó para esta primera pareja. Dios honró a la corona de la creación con el propósito para que ellos fueran buenos administradores, el clima perfecto, el aire perfecto, para hacernos reflexionar, mis hermanos, que todo era para el hombre, de su gracia, para comprender que el propósito de Dios para esta pareja es que vivieran eternamente sobre la faz de la tierra, que tuvieran una comunión correcta con Dios, porque Dios era su Señor, porque Dios era quien era el centro de sus vidas. Y eso, hermanos, hace a que cada uno de nosotros, cuando entendamos esta primera escena sobre esta familia perfecta, no le quedaba más al hombre, hermanos, que solo rendirle culto, gloria, honra y honor, adoración a aquel que lo merece. Pero dentro de las formas como presentan, las formas de las teorías de la evolución, que lo que llevan es llevar al hombre a pensar de que realmente el hombre vino por accidente, de todas las teorías humanas que hay, que no viene el hombre así como humano, sino de una evolución de algún animal, solo nos hace recordar que la guerra que se ha declarado contra el principio de esta verdad, donde encontramos una familia perfecta, siempre es de guerra contra Dios, siempre es de estar en soberbia contra Dios. Y cuando nosotros vemos esta primera escena, entonces podemos darnos cuenta, mis hermanos, qué bendición pasó esta pareja en esta etapa. Hay algo, hermanos, que no podemos nosotros deducirlo de manera específica en cuanto al tiempo que pasó acá. Cualquiera puede estar pensando, mire, pastor, si existió la pareja perfecta sobre la tierra, ¿cuánto tiempo pasó? No sabemos. No podemos nosotros dar algún tiempo específico, pero lo que sí podemos notar en la Biblia es que sí existió esa pareja perfecta, esa pareja que estuvo viviendo en un estado de inocencia delante de Dios, porque todo era armonía, no solo dentro de ellos dos, sino también en relación con Dios y en relación con la naturaleza. ¿Qué más puede pedir un hombre que esté en relación correcta con Dios, en relación a su propia pareja como familia y en relación a la naturaleza, que no había violencia de nada? Más de eso, hermano, no se podía pedir. Eran los regalos y los privilegios que Dios le daba al hombre sobre la tierra como primera pareja para que aprendieran a estar sujetos bajo el señorío de nuestro Señor, para hacernos entender cuánto Dios amó a la humanidad desde el principio, y que esta escena, aunque mucho les cuesta entender, mis hermanos, y comprender, pero bíblicamente existió la familia correcta, la familia en estado de inocencia, la familia perfecta, porque Dios era su Señor. Cuando nosotros vemos esta primera etapa, entonces nos ayuda a comprender, mis hermanos, que tristemente el mundo hoy en día presenta a familias distorsionadas, presenta a familias con desequilibrios, presenta la vida del hombre, ya sea papá, mamá o hijo, los presenta nada más en niveles de imperfección, de relativismo, como si que nunca existió el absolutismo en relación a la familia. Pero este pasaje de la palabra de Dios nos lleva a entender que sí hubo una etapa, que hubo una familia agradable delante de Dios.
Y esto nos debe de hacer reflexionar, mis hermanos, lo que la palabra del Señor nos está recordando y enseñando, mis hermanos, de acuerdo a los versículos 21 hasta el versículo 25, para hacernos recordar cómo Dios crió las cosas y, y cómo Dios de manera muy especial obró para que aprendiéramos el orden de la creación. Al aprender el orden de la creación, vemos cómo Dios crió primero las cosas que le iban a servir al hombre, pero también vemos, mis hermanos, que primero crió al hombre, después a la mujer. O sea, Dios le demanda más responsabilidad al hombre que a la mujer, para que nosotros recordemos que el hombre es el que debe de tomar la iniciativa para que Dios sea glorificado y para que Dios sea modelo para todos aquellos quienes entienden lo que es la voluntad correcta de Dios. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que hay mucha razón de aquellos que sostienen, ¿y por qué, pastor, no hay pastoras? ¿Por qué razón, pastor, bíblicamente la Biblia no menciona pastoras según el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? La sencilla razón es porque el principio de autoridad a quien Dios delegó desde el principio para ser pastor de su familia, se le delegó al hombre porque él primero fue criado, porque la mujer fue criada de la costilla del hombre. Con el respeto que ahora hay muchos grupos que a veces tocan extremo, al menos escuchen esto, hermanos, que de verdad no hubiera ningún hombre dispuesto para poder desarrollar este ministerio por rebeldía, por debilidad o por lo que sea, pero Dios enseñándole y dándole lecciones a los hombres, en su gracia a veces levanta ciertas mujeres en liderazgo para hacerles recordar que no es el orden correcto. Y no es porque Dios no dé dones y talentos, claro que Dios los da, claro que Dios los provee, pero hay ciertas cosas que Dios marcó la diferencia entre el hombre y la mujer, porque físicamente el hombre fue criado con más fuerza, con más vigor. Muy fuerte puede ser una mujer, pero si vemos contemporáneamente, actualmente, las mejores ciencias cuando hacen el estudio del hombre, máxime con esta moda que está ahora sobre la ideología de género, las mujeres que participan en el campo de los hombres que están metidos con las mujeres, ni por más que quieran apantallar ser mujeres o mujeres, hombres, marca la diferencia que algo no está bien. Algo no anda bien. ¿Y por qué razón? La sencilla razón, mis hermanos, es porque Dios estableció un orden en el principio de su creación para hacernos recordar que al hombre se le ha delegado mucha autoridad para ser ejemplo, para amar a su esposa, guiarla, para poder dar lo mejor para ella, para que nosotros entendamos que esto primero se le delegó a Adán y para que Eva aprendiera a ver cómo la voluntad de Dios en su familia fuera agradable delante de Dios, respetando el orden. No podemos nosotros decir, bueno, pues si Dios crió a Adán y a Eva, pues si Eva puede dar a luz, también el hombre. Y si Dios crió al hombre, pues también el hombre puede ser mujer. No, hay ciertas cosas que Dios lo crió para el hombre y hay ciertas cosas que Dios crió para la mujer. Para hacernos recordar, mis hermanos, que Dios los crió iguales, pero con diferentes formas de poder desarrollarse sobre este mundo y así comprender cuánto Dios amó a su creación, dándonos y enseñándonos que en esta primera etapa, mis queridos hermanos, es que nos recuerda la palabra del Señor que la familia perfecta existió. Existió. Y aquí el punto es, mis hermanos, pensando en esta primera escena de inocencia, donde no había frío ni calor, porque dice la Biblia que estaban desnudos y ninguno de los dos se avergonzaba, pero tampoco sufrían de lo que era ese clima extremo o el calor extremo, no sufrían nada de eso, o sea, todo el orden de la creación estaba a todo dar, en el orden correcto.
pero que espiritualmente marcaba la diferencia, cómo esta primera pareja era perfecta en los propósitos de Dios para que se cumpliera la voluntad de Dios de acuerdo a cómo Dios quiso diseñar a los seres humanos, y que esta primera escena solo nos debe de hacer recordar que como humanos no merecemos vivir, sino solo caer rendido a los pies de Cristo, porque ni aún que Dios dio este privilegio al hombre, el hombre lo echa a perder. Entonces, existió la familia perfecta, de acuerdo a la teoría de la evolución y las ciencias relativas de las universidades. ¿Quién sabe, Señor? Tal vez por ahí, tal vez algún mono, alguna monita por ahí se pareció a alguien por ahí, pero no mucho creemos. Y las teorías relativas en relación a la familia, que siempre es de fomentar el ego, tú puedes, ella puede, siempre fomentando el orgullo, la soberbia, y lejos del marco bíblico, que el hombre debe de entender que Dios lo crió para que Dios sea su Señor, sumiso a su Señor. Esta primera etapa de perfección nos ayuda a entender que hubo una familia perfecta. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no sé, hermanos. Posiblemente, pónganle que la Biblia dice que más o menos Adán y Eva vivieron cerca de 900 a 1000 años por ahí, póngale, pero póngale que fueron unos, ¿qué? 50 años o 30 años o 100 años, una aproximación nada más, pero sí pasó una etapa en que la familia tuvo la dicha de gozar la relación correcta con Dios, donde Dios era su Señor. No vio imperfecciones el hombre, ni con la naturaleza, ni con su cónyuge, ni el hombre hacia la mujer, ni la mujer hacia con el hombre, ni con Dios. Todo era una relación correcta. Y si no habían malos pensamientos, sentimientos y acciones, a pesar de que ellos estaban desnudos, no tenían una mente morbosa, es porque su relación con Dios estaba de acuerdo a los planes del Señor. Pareciera ser imposible, pero sí es cierto, hermanos. Hubo una etapa que hubo una familia perfecta. Entonces, cualquiera puede decir, bueno, pastor, pues de todos modos, todas las familias son imperfectas y todos los hombres son imperfectos y todos vivimos en un relativismo. Claro que tiene cierta verdad lo que dicen, pero de lo que el hombre no se acuerda es que Dios no los crió con ese propósito. Dios los crió con el propósito para tener una relación correcta con Él, y lo que ahora vivimos en imperfección es fruto de la desobediencia, pero solo es para hacernos recordar de que hubo un diseño original para la familia. Y ese diseño original glorifica a Dios Padre para hacernos recordar a cada uno de nosotros, mis hermanos, que Dios ama a nuestra familia. Dios ama a papá y a mamá, que le delegó mayor responsabilidad al hombre para que pudiera darse cuenta la mujer cuánto el hombre ama a su esposa, pero con los principios bíblicos, en el orden bíblico, porque hubo una etapa, un cuadro, una escena donde la Biblia nos dice existió la familia perfecta. Si los hombres no lo creen, pues hay que respetar a los hombres, pero la Biblia dice que sí existió la familia perfecta. Donde sí les quedo en deuda, hermanos, es de que no podemos descifrar con exactitud cuánto tiempo pasó. Solo un cálculo aproximadamente, pero no lo podemos hacer de manera detallada o específica porque no lo marca la Biblia. Y cada uno de nosotros debemos de recordar, mis hermanos, que esto es lo que nos enfoca la palabra del Señor. De acuerdo al orden de Dios, Dios ya tenía anticipado que el hombre tenía que multiplicarse para poder entender que Dios, diseñando a la primera pareja, era con el propósito de multiplicarse. Y es interesante, mis hermanos, cómo el versículo 23 se conecta con el 24. Porque el versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Para hacernos recordar, mis hermanos, que Dios los crió con diferente propósito, con diferentes habilidades. Son iguales, pero cada quien tiene que tener cierta función diferente. Y esto me lleva a conectarme con el versículo 24 para entender que Dios anticipadamente les estaba
diciendo a ellos, vienen descendencia de ustedes y van a tener que llevar un orden de acuerdo a mi voluntad. Noten lo que dice el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren cómo Dios anticipa que tenía el propósito para la primera pareja, para procrearse, para poder multiplicarse, para poder administrar todo lo que Dios había creado para ellos, y ese privilegio en no sufrir violencia, ni de frío, ni de viento, ni de huracanes, ni de mucho calor, ni de mucho frío, lo vivió esta pareja. Ni violencia de parte de la esposa, ni de parte del hombre. Ni mente morbosa de parte de la mujer, ni de parte del hombre. Existió este cuadro. Existió esta familia. Y es muy hermoso como nos dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque la relación con Dios era correcta, porque Dios era su Señor, porque estaban viviendo sujeto al señorío de nuestro Dios. Y si nosotros, mis hermanos, tenemos esa bendición de poder aprender de esta escena, que Dios nunca mintió, que tenía un propósito de tener una relación correcta con la primera pareja, es para hacernos recordar que Dios siempre está interesado por las familias, por papá y por mamá. Y el principio de orden es que papá sea el ejemplo. Es el principio de orden. Para que la mujer aprenda a que si Eva cumplió los deseos de Dios Padre en esta primera etapa y Adán cumplió los primeros deseos de Dios Padre en esta etapa, es para que mantengamos el orden en esta escena, y ni aún que viene otra escena tan triste para la siguiente lección, nos ayuda a recordar que hubo un diseño perfecto de inocencia. Hubo un diseño donde Dios era Señor de la familia. Hubo un diseño donde Dios le interesaba a la familia desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios creó todas las cosas para la primera pareja, pensando en la humanidad. Todas las cosas existen por el hombre, que es la corona de la creación. Miren cuánto amor del Señor, cuánta bondad, cuánta gracia. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, lo que Dios estaba enseñando a esta primera pareja, y que el deleite de ellos era oír la voz de Dios en su diario vivir. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo fue esa etapa? Si uno vuela su mente y se imagina cómo es que no había egoísmo, soberbia en el corazón del hombre, en su mente, ni en la mujer, ninguno de los dos. ¿Cómo vivieron esta hermosa etapa delante de Dios para hacernos recordar esta primera verdad, que hubo la familia perfecta, y que nos hace recordar, mis hermanos, que las teorías de la humanidad y de las universidades de que los tatarabuelos vienen de los monos, hermanos, pues con mucho respeto, pero esto no es el diseño que Dios nos enseña y nos recuerda a la luz de su palabra. Venimos de papá Adán y mamá Eva. Venimos de esto. Y es interesante, hermanos, porque desde que Dios crió a Adán, no solo varón y hembra los crió, sino también la Biblia resalta que los crió a su imagen y semejanza. Esta otra etapa para ver cómo Dios en su gracia se manifiesta en esta primera pareja es para hacernos recordar, mis queridos hermanos, que la imagen de Dios en el hombre, antes que físico, tenemos que tener mucho cuidado. Y el problema, mis hermanos, es que a veces cuando pensamos imagen y semejanza de Dios, siempre pensamos en el aspecto exterior. Pero acá la imagen y semejanza de Dios, para entender lo que hay acá en su contexto, mis hermanos, es de que el hombre, más que tener ojos, es que el hombre puede pensar, el hombre puede amar, el hombre puede elegir. La imagen de Dios en el hombre está en esa dirección.
si el hombre piensa, si el hombre elige, si el hombre ama, eso nos ayuda a entender de esta manera tan específica de que esta es la imagen de Dios en el hombre y que discierne entre el bien y el mal. Tristemente, aunque esto ya fue consecuencia de la segunda escena, pero que hasta el día de hoy no podemos borrar esto, hermanos, de lo que ya está en la Biblia, que hubo una etapa en que los hombres disfrutaban de esa relación con Dios. Esta es la familia perfecta. Cuando escuchemos, hermanos, sobre las teorías relativas de los humanos, familias, que todo mundo de alguna manera habla de la familia, pero en el sentir de que no hay esperanza, en el sentir de que no hay absolutismo, en el sentir de que no existe Dios, hermanos, esta es una guerra declarada contra Dios, porque la primera escena que presenta la Biblia es que Dios era señor de esta familia y esta familia dependiente de su señor y gozaban de todas las bendiciones y la gracia de Dios porque Dios así lo diseñó desde el principio. Entonces, mis hermanos, grande este privilegio para esta primera pareja que no supieron que era tener chumpa y sentir frío, que disfrutaron el clima perfecto, no sabían que era calor, porque estaba todo en relación, en armonía con todo lo que Dios creó. Los árboles daban su fruto a su tiempo, no conocían de las enfermedades. Imagínense esta pareja, hermanos, tener ese privilegio de no conocer qué es enfermarse y ni aún así, hermanos, tristemente viene el siguiente cuadro, pero nos ayuda a pensar que esta pareja ni se enfermaba, ni vieron que algún árbol tenía desperfecto, algún fruto del árbol tenía desperfecto, porque todo era en armonía. Todo era en armonía. Existió la pareja de inocencia, existió la pareja correcta en relación a Dios, la pareja perfecta de acuerdo al diseño de Dios. Claro que sí existió, hermano. Y antes de pasar y dejar pendiente para la otra plática, quiero dejarles con esta pequeña interrogante. ¿Qué marcó la diferencia entre este cuadro perfecto y lo imperfecto que viene? ¿Qué fue lo que pasó? Hay algo que Dios crió en el hombre, que es la facultad de decidir. Dios anticipadamente le dice a Adán y a Eva, todo lo que está en el huerto es de ustedes, menos el árbol que está en el centro del huerto. Y como estaban en la etapa de inocencia, de perfección, entonces la pregunta acá es que ellos estaban advertidos. Dios los crió con toda sabiduría para entender lo que Dios les estaba diciendo. Pero ya les había advertido, todo es de ustedes, menos este árbol. Ahora, ¿con qué propósito Dios crió el árbol en el huerto de Edén? Para medir la lealtad de esta primera pareja perfecta de inocencia delante de Dios. Dios crió esto en el huerto de Edén para que el hombre no pueda decir, bueno, Dios me crió como robot y estamos con Dios porque Él me obliga. Esto es solo para hacernos reflexionar, mis hermanos, que tenemos responsabilidad delante de Dios en lo que vamos a decidir y que Dios, para medir la lealtad del hombre, crió este árbol en medio del huerto para que el hombre no pudiera decir, es que de verdad Dios obligatoriamente nos tiene como sus hijos o como una familia perfecta, y eso pudiera ser la excusa para poder dejar en mal la obra de la creación. Pero Dios saca a luz lo que anticipa, lo que advierte, para que el hombre, la pareja, pudiera darse cuenta que Dios es un ser santo, ético, perfecto, que tiene propósitos leales, que demuestra su amor de manera perfecta para aquellos quienes le aman. Y Dios creando este árbol en el huerto de Edén, el árbol de la ciencia del bien y el mal, les advierte no tocar eso.
Con esta advertencia nos ayuda por lo menos a pensar un poco sobre algunas interrogantes. Hermano, si Dios, como me dicen varios hermanos, si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo crió? Porque esa es la frase de muchos, de lo que yo he oído en los 38 años de ministerio. Pastor, si Dios ya sabía que el hombre y la mujer iba a pecar, no tenía él poder para obligar al hombre que no alargara su mano y comiera de ese fruto del árbol. Son preguntas que le llegan al pastor. Pero como nosotros estamos aprendiendo sobre la secuencia de estudio en que hubo una familia perfecta, la otra semana vamos a aprender qué sucedió. ¿Qué fue lo que Dios crió en el hombre por lo cual tomara la decisión en desviarse y negar al Señor? ¿Por qué Dios tuvo que criar ese árbol en medio del huerto? La otra semana entramos con la otra escena negativa, pero la primera escena es solo para recordar a todas las familias cristianas que hubo una familia perfecta, en inocencia, que Dios lo crió de acuerdo a su diseño y que esto exaltaba su nombre y que Dios era su Señor y que había un orden en la creación con un propósito diferente para cada uno, para el hombre, para la mujer, aunque eran iguales delante de Dios, pero ciertas funciones eran para el hombre, otras para la mujer en cuanto a los quehaceres, cualidades físicas, porque esto va saliendo a luz gradualmente de acuerdo a la revelación de las escrituras, porque la revelación de las escrituras se dieron gradualmente. La revelación de las escrituras, la voluntad de Dios, ni aun con todo lo que pasó en la vida de los seres humanos, la voluntad de Dios se dio gradualmente. Y podemos entender esto, mis hermanos, por favor, para terminar. Yo quisiera suplicarles, mis queridos hermanos, si ustedes tienen sus Biblias, con esto quiero, para entender qué era lo que Dios quería para las familias desde su principio. Génesis 18-19. Esto nos va a ayudar para conectarnos a la otra escena para la siguiente semana, porque aquí empiezan los problemas familiares y que tenemos que entenderlo bajo su contexto. Pero Génesis capítulo 18 y versículo 19 nos ayuda a entender qué es lo que había en el corazón de Dios desde antes de la creación de la primera pareja. ¿Lo tienen, mis hermanos? 18. ¿19? ¿Lo tienen? Con este texto vamos a quedar inquietos para la escena de frustración de la siguiente etapa de esta familia perfecta que cayó en desobediencia. Nos dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto nos va a ayudar para conectarnos la otra semana, para darnos cuenta lo que había en el corazón de Dios, ni aun que el hombre se desvió. ¿Qué propósito tenía Dios para con las familias? Pero por hoy aprendimos que hubo una familia perfecta. Le gusten a las teorías universitarias, no les gusten, pero a los hombres de fe les inquieta ver que hubo una familia que disfrutó el orden de todo con el propósito que Dios crió desde el principio. Hermanos, la otra semana vamos a seguir un poco más. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano pastor. Hemos tomado nota, hemos escuchado y vamos a, vamos a guardarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, siempre, siempre. Muchas gracias. Hermanos, estamos siempre invitados para el día viernes, para nuestro servicio de oración, así es que nos vemos el viernes y quisiera que nos despidiera la hermana Anita con una oración, por favor.
Muchas gracias a todos. Qué gusto saludarlos. ¿Nos quiere despedir, por favor, hermana Ani? Encienda su micrófono, hermana. No está encendido. Hay que prenderlo, hermana. Eso. Ahora sí. Oh, perdón. Amado Padre Celestial, en esta noche quiero dar gracias. Gracias por este estudio tan bonito que nos ha dado el pastor Samuel. Gracias porque sabemos de que sí hubo una familia tan especial, una familia que nos da el mejor ejemplo. Gracias porque muchas personas dicen que el hombre viene del mono, pero no es así. Dios nos hizo tan perfectos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por los hermanos que pudieron escuchar este mensaje, esta historia, todo lo que está en tu palabra. Gracias, Padre. Esperamos que el próximo miércoles hayan más hermanos conectados. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Gusten saludar a todos. nos vemos el viernes, hermano. Hermano Gracias, hermano pastor. Buenas noches para todos. Bendiciones. Feliz noche, hermano Salva, hermana Ingrid, hermano Héctor, hermana Anita, hermana Martita, hermana Guillermina. Bendiciones. Gracias, Hermana hermano. Gladys, hermana Hermelinda, hermana Rosita, bendiciones, hermano Enrique. Gracias, gracias. Hermana Martita, bendiciones, hermanos, descansen, feliz noche. Amén. Bye. El Señor Feliz sea con noche. todos. Feliz noche, hermanos. Amén. Feliz noche, hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, feliz noche. Buenas noches.